Bienvenidos, hablaremos ahora del efecto Doppler. El efecto Doppler es la variación de la frecuencia percibida por un observador cuando éste o la fuente se mueven con respecto al medio. Tenemos entonces aquí varios elementos. Tenemos una fuente sonora, que puede ser una ambulancia, que puede ser un equipo de sonido, que puede ser una sirena, que puede ser un automóvil que está pitando. Esa es nuestra fuente sonora. Y tenemos también un observador, es decir, una persona que está escuchando. Cuando tenemos esos elementos y la fuente o el observador, o los dos, están en movimiento, ocurre entonces el efecto Doppler. Resumiendo, los elementos son los siguientes. FO. FO es la frecuencia del sonido que percibe el observador, es decir, lo que la persona oye. Se representa con FO, la frecuencia que la persona está escuchando. F. F es la frecuencia propia de la fuente, es decir, esa fuente emite un sonido y ese sonido tiene una frecuencia. Se representa con la letra F. BO es la velocidad del observador con respecto al medio, es decir, con qué velocidad se mueve el observador. Si el observador está quieto o está en reposo, su velocidad sería 0. BF. BF es la velocidad de la fuente respecto al medio, es decir, con qué velocidad se mueve esa fuente. La fuente está en movimiento, tiene una velocidad, pero si está en reposo su velocidad es 0. Una fuente en reposo puede ser un equipo de sonido en una fiesta en la esquina ya de la sala. Ese es una fuente en reposo. Una fuente en movimiento puede ser una ambulancia con su sirena prendida que pasa por frente de la casa. Esa es una fuente en movimiento. Y por último, B, la velocidad del sonido, que si no nos dan temperatura, tomaremos entonces siempre el valor de 340 metros por segundo. Vamos con el primer caso. Tenemos un automóvil que está estacionado y hace sonar su pito, su bocina. Se acerca un ciclista. Y en el segundo dibujo vemos otro automóvil que también está haciendo sonar su bocina. Y tenemos una persona que se aleja del ciclista, del automóvil. Este es el primer caso, cuando el observador se mueve con relación al medio y la fuente permanece en reposo. El observador es el ciclista, el observador es la persona, que son los que están escuchando. La fuente es el automóvil y vemos que el observador se mueve. Al moverse pueden ocurrir dos casos: que se acerque o que se aleje. Cuando el observador se acerca, la frecuencia que él percibe, o sea, la frecuencia del observador, es igual a F, que es la frecuencia de la fuente, multiplicado por la velocidad del sonido más la velocidad del observador y dividido entre la velocidad del sonido. En cambio, cuando se aleja el observador, la frecuencia que percibe es igual a F, que es la frecuencia de la fuente, multiplicada por la velocidad del sonido menos la velocidad del observador dividido entre la velocidad del sonido. Si un observador se acerca, percibe como si aumentara la frecuencia, mientras que si el observador se aleja, él percibe que disminuye la frecuencia. Ese es el primer caso. Segundo caso. Tenemos una niña que está en reposo, está quieta, su velocidad es 0, pero hay una ambulancia que se está acercando y una que se está alejando. Con la ambulancia que se acerca, ella nota que la frecuencia aumenta. Ese es el efecto Doppler. Y con la que se aleja, ella percibe que la frecuencia disminuye. Ese caso es cuando la fuente se mueve, o sea, la ambulancia se mueve y el observador permanece en reposo.
¿Cómo se puede calcular la frecuencia que percibe el observador? Cuando se acerca a la fuente, cuando se acerca a esa ambulancia, frecuencia del observador es igual a F, que es la frecuencia de la fuente, multiplicado por la velocidad del sonido, sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Y cuando la fuente se aleja, la frecuencia percibida por el observador es igual a F multiplicado por la velocidad del sonido, dividido entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Es importante anotar acá que si la fuente se acerca, parece que la frecuencia aumenta. La niña percibe que la frecuencia aumenta, mientras que si la fuente se aleja, se percibe que la frecuencia disminuye. Ese es el efecto Doppler. Ahora tenemos un automóvil que hace sonar su sirena, su bocina, y un observador que también se mueve, y el auto también se mueve. Los dos están en movimiento. Pero hay dos situaciones. Se pueden acercar o se pueden alejar. En ese caso, el número 3, cuando la fuente y el observador se mueven simultáneamente, es decir, se mueven los dos al mismo tiempo. Cuando ambos se están acercando, la frecuencia percibida por el observador es igual a la frecuencia de la fuente multiplicada por la velocidad del sonido más la velocidad del observador, dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Y cuando ambos se están alejando, la frecuencia que percibe el observador es igual a la frecuencia de la fuente multiplicado por la velocidad del sonido menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Cabe notar aquí que si los dos se están acercando, el observador percibe que la frecuencia aumenta, mientras que si los dos se están alejando, el observador percibe que la frecuencia disminuye. Este aparente cambio de frecuencia es el llamado efecto Doppler.